leído la psicopolítica de Byung-Chul Han, ¿no? Si no la leyeron es porque no hicieron los deberes de casa, porque estaba en el programa. Así que, Byung-Chul Han. ¿Cómo ustedes no saben hablar en chino? Cuidado que el mercado está inclinándose. Empezó a leer. Ah, tú empezó. No, estoy haciendo un chiste, claro, no tenían obligación ninguna de leerlo, ¿no? Pero si lo leíste, si alguien lo leyó... Pero se puede bajar en PDF, ella lo bajó en PDF. Así que... ¿Ah, sí? Sí, o sea que se puede acceder. Bueno, no, está editado en español. ¿Sabes que sí? Buscándolo en PDF también es más fácil. Sí, no, claro. Es un teórico actual en el campo de la sociología, la filosofía de la sociología, la filosofía de la ciencia, ¿sí? Y la filosofía del discurso, muy notable, realmente con una capacidad de interpretación y reflexión de los conflictos que nos afectan, muy elogiable. La lectura de él me ha ayudado justamente a tomar una cierta distancia de los reduccionismos, ¿no? Digo distancia para poder analizarlo, ¿no? Lo que estoy diciendo es de cosecha mía, pero les confieso que él me ha inspirado para tomar esa metodología de análisis del discurso. O sea, no mantenerse esclavo de los conceptos clásicos en el campo del análisis del discurso, sino que él innova en esa conceptualización y ayuda mucho a repensar en qué mundo vivimos. Se articula el pensamiento de él con el de Zygmunt Bauman y de David Lyon. El pensamiento de ellos se articula en el punto en dos puntos. Lo que Bauman llama la vigilancia líquida y lo que él, pero principalmente Byung-Chul Han, llaman la inversión de la demanda. Espero que les interese saber desde dónde ustedes están practicando la clínica, porque en realidad me estoy ocupando de eso. Digo porque puede haber una preocupación puramente empirista. O sea, ¿qué tengo que hacer? Si me llega un chico así, ¿qué hago? Eso es empirismo. Ahora, definir lo que tengo que hacer en función de la posición que yo tengo en el discurso que sustenta los conocimientos que hoy se tienen sobre el cuerpo y sus significaciones, eso es otra cosa. Porque ahí decido qué es lo que voy a hacer, no en función de una receta de orden práctico y empírica, sino en función de tener un objetivo que no es mío, sino el del sujeto que está en cuestión. O sea, ese desdoblamiento me permite el saber desde dónde yo practico la clínica. ¿Se entiende? Bien. O sea, poder instrumentalizar los conocimientos de las lógicas diversas que me asisten para saber qué es lo posible y lo imposible en este caso, pero que es imposible e imposible no va a determinar por sí solo
en función de lo que yo sé y lo que ya sé, lo que tengo que hacer, sino que el sujeto va a empezar a hacer y me va a decir en su hacer lo que yo puedo y tengo que hacer. O sea, la diferencia es que saber dónde yo estoy parado no me coloca en la urgencia de disponer de una técnica, sino que la técnica que voy a poner en juego va a ser en función de las elecciones que el paciente va a traer. ¿Es así? No digo como haces así, me pareció que era una aprobación, entonces me vino bien, es alentador. Bien. Bueno, les decía, ¿no?, que el punto de articulación entre estos autores, el principal punto de articulación es alrededor del concepto de inversión de la demanda. Ustedes saben que en la época del feudalismo lo que se producía era determinado por el rey o por el señor feudal. Quiero decir que no se le preguntaba a la gente qué precisaba, al pueblo qué precisaba. Lo único que le importaba al señor feudal era que sobreviviesen suficientes siervos de la gleba como para asegurar que la cosecha del año siguiente llegase a su castillo. Cuando surge el capitalismo, se supone que esto iba a mejorar las cosas porque el capitalismo se propone como se propone como principio fabricar aquello que la población demanda. Las primeras versiones de la burguesía, la Revolución Francesa, era eso. El pueblo exige tal cosa. Y se exige tal cosa quiere decir que se fabrique tal cosa, que se utilicen los esfuerzos no en defender las tierras del Señor, sino en fabricar o cultivar lo que nos alimente, lo que nos permita sobrevivir, lo que nos cause confort. Bien, entonces el capitalismo industrial nace bajo el signo de fabricar lo que el pueblo demanda. Poco a poco esto se va invirtiendo, de modo de imponer que el pueblo demande lo que yo quiero fabricar, porque yo quiero fabricar solo aquello que me da lucro. Entonces, no es lo que el pueblo me demanda, sino lo que me da lucro. Entonces, lo que me da lucro, ellos tienen la obligación de demandarme. Es así que surge el modelo del consumidor. El consumidor tiene que ser entrenado para portarse bien y consumir lo que yo fabrico. Esto es lo que se llama la inversión de la demanda. Resulta que Lacan también habla de la inversión de la demanda, pero en un sentido diferente. Para Lacan, la inversión de la demanda, para los que siguen y hacen lectura de Lacan, les recomiendo en esto El deseo y su interpretación, el seminario número 6, donde él hace el ejercicio de reflexionar sobre las torsiones que en el discurso se producen en el pasaje del deseo a la demanda y de la demanda al deseo. Por eso dice él que la principal habilidad en la transferencia
en el gobierno de la transferencia que tiene que poner en acto un psicoanalista es provocar la demanda pero no satisfacerla. No es por crueldad, sino porque es así que el paciente puede redireccionar su deseo, haciéndole vacío en el lugar donde él había llenado ese lugar vacío con un objeto que no le hace bien, digamos, ¿no? Que le causa angustia o que no es el objeto de su elección. Es por eso que el psicoanálisis tiene fama de provocar divorcios. Porque, bueno, si es un buen analista, el tipo acaba descubriendo que eligió mal, digamos, ¿no? O algo parecido. Ustedes saben que en el análisis se producen cambios importantes en la dirección del deseo. Hay gente que cambia de oficio, de profesión, de deporte, de mujer, en fin. Yo no te preocupes, que ya me analicé Bien. ¿Qué es la inversión de la demanda? Me detengo en esto, no solamente para jugar un poco, que puede ser divertido, sino porque en la clínica, que ustedes sepan de esto, es fundamental. En la clínica que ustedes tienen que practicar en tanto psicomotricistas. Creo que ya lo debo haber dicho alguna vez, porque es un ejemplo que yo suelo usar porque es muy sencillo y fácil de entender. Una de ustedes llega, digo, son todas mujeres acá, ¿no? Sí. Una de ustedes llega en casa y ustedes tienen ganas de ir al cine. Y el marido de ustedes está de pijama, viendo televisión y tomando cerveza, ¿no? Es lógico que ustedes enseguida adivinan que él ganas de ir al cine no tiene. Sin embargo, no se aguantan y le dicen a él, ¿no tenés ganas de ir al cine? Está claro que eso es una inversión de la demanda. La que tiene ganas de ir al cine es una de ustedes, y no él, ¿no? Y él, que, en fin, gusta de ustedes, pensemos en el mejor de los casos, ¿no? Dice, sí, justo estaba pensando en eso, me lo sacaste de la boca, ¿no? Y se saca las zapatillas, el pijama, y se pone, en fin, la ropa, pero claro, no puede disimular en la mitad del camino que tiene una cara por acá, ¿no? Porque lo interrumpieron en lo mejor del partido de fútbol, además. Estaba jugando el Barcelona contra la Azzurra de Italia, entonces, bueno. Y entonces ella le dice, no estaba con muchas ganas, no, sí, estaba loco por ir al cine. Dice, pero tenés una cara, si no querés, volvemos. No, querida, por favor. ¿No? Y por un lado, ella se queda preocupada con los efectos de esta inversión, pero se queda muy contenta porque él se sacrificó al final y mostró su deseo por ella. Y claro, cuando vuelven del cine, ella se siente deseosa de devolverle la satisfacción que le dio. ¿De qué modo lo va a satisfacer a él? Bueno, cada una elegirá el modo, no me voy a meter en eso, ¿no? Pero si ustedes son sabias, algo de deseo se habrá despertado en ustedes
Y entonces de la demanda invertida, que es la de ustedes, surgió el deseo por él. ¿Se entiende? O sea, hicieron un lugar de vaciamiento del objeto de él y ustedes se pusieron en su lugar. Lo que ustedes bien saben, que para un sujeto desear no hay nada como ser deseado por el otro. Justamente cuando hay queja de no me desea, y bueno, yo no te deseo porque vos no me mostrás el tuyo, tu deseo. Bueno, esa inversión de la demanda es una inversión productiva. ¿Se entiende? Porque genera un lugar para que el deseo cumpla su función. En la clínica, la inversión de la demanda es fundamental como procedimiento para despertar el deseo. Uno le pregunta al paciente, ¿a usted no le gustaría hablar de tal cosa? ¿O no te gustaría jugar a un chico, no? A tal otra. No, yo quiero jugar a esa. Ah, qué bueno, entonces, ya que querés, ¿no? Despertó el deseo de él. Pero todo empieza por una pregunta que invierte la demanda. Si yo le digo, vamos a hacer esto hoy, como dice el MSHAT o el ABAS, ¿no? O cualquiera de esos métodos, que son imperativos, no preguntan nada, no invierten la demanda jamás, el deseo no cuenta, ni siquiera tienen una teoría del deseo, ¿no? Bien. Entonces hay una inversión de la demanda que es productiva, pero hay otro modo de inversión de la demanda que es vos tenés que consumir lo que yo te impongo, que es no solamente improductiva, sino que apaga al sujeto, o sea, lo debilita, lo fragiliza, lo impide en su manifestación. Entonces, bueno, lo que nos dicen Byung-Chul Han y Bauman tiene que ver con el modelo metodológico que se impone hoy en la clínica. Consuma esto. Llega al ridículo, al escándalo de que las farmacias hagan liquidación de remedios, ¿no? Esto no existía hasta hace 20 años atrás. Pero desde hace 20 años yo me sorprendí la primera vez, soy más viejo, entonces soy de la época en que no había liquidación de remedios, ¿no? La primera vez que llegué a una farmacia y decía liquidación, remedios en liquidación. Y yo fui y le dije al farmacéutico, ahora ustedes van a recomendar que uno se enferme de determinadas cosas para que le salga más barato, ¿no? Es decir, qué escándalo, ¿no? ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires y en Brasil también. ¿Acá no vieron todavía? Ah, bueno, en Brasil... Farmacéutico tiene oferta de ciertos medicamentos. Sí, tenemos ibuprofeno en algún momento, 2x1, en temporada de invierno. Yo le hice el chiste a una farmacéutica, diga, ¿por qué no ponen un cartelito? Si ustedes, digan así, si a usted le suele doler la cabeza, esta es la mejor oportunidad, ¿no? Hágalo ahora, ¿no? Bueno, digo, llega a ese ridículo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que se establece que se cumpla el objetivo de la sociedad industrial capitalista, que consiste en imponerle al sujeto que demande aquello que ella fabrica? Bueno, en primer lugar precisa
como decía Orwell, el escritor Orwell, en su obra 1984, la deben conocer, ¿no es verdad? El Big Brother, o sea, el hermano mayor, le dice al conjunto de sus asesores, tenemos que crear e imponer un nuevo lenguaje, porque las palabras del lenguaje antiguo están impregnadas de sentidos que no convienen a nuestro sistema. Y se propone crear un nuevo lenguaje. Esto les resulta familiar. Es actual, totalmente. Se crea un nuevo lenguaje. Además, se impone a nuestros lenguajes y a nuestros idiomas una determinada lengua, que es el inglés, y por eso hacía el chiste de aquí a poco el mandarín. El nuevo lenguaje, además, está con significados lo más ceñidos posibles a una significación biunívoca, o sea que funcione más como signo que como significante, porque el significante tiene un defecto, tiene el defecto de que es polisémico, o sea que depende en qué contexto él esté incluso, él significa cosas diferentes. La misma palabra, por eso el idioma castellano tiene 30.000 palabras, según el diccionario de la lengua española, 30 y pocos mil palabras, pero tiene infinitos significados, porque la combinatoria es interminable. Ahora, si es polisémico, es incontrolable. Por eso hay que, por ejemplo, en las nuevas disposiciones sobre el sistema educativo, hay que suprimir todas las materias y todas las disciplinas que aseguren o que impongan una polisemia. Quiere decir donde la interpretación va a decir qué quiere decir eso. Es el riesgo de que cada uno interprete a su gusto o a su manera. Es la combinatoria de las tres lógicas que hablamos de diferentes maneras, porque esas tres lógicas pueden combinarse de muy diferentes maneras. Es lo que Lacan llama el nudo Borromeo. ¿Se acuerdan? Lo real, lo simbólico y lo imaginario se anudan entre ellos de diferentes maneras y van componiendo diferentes tejidos, donde se puede enredar lo imaginario con lo imaginario y con lo simbólico, hacer un resto de lo real. Bueno, es interminable la combinatoria. Y entonces la elección de sentido no puede ser gobernada. La vigilancia líquida consiste en el gobierno del sentido, o sea, anticiparse a cualquier polisemia y cerrar el abanico, la posibilidad de cerrar el abanico de significaciones y el abanico de formas de representación del sujeto en el discurso. Entonces, en la medida en que ese abanico se cierra, la forma de representación del sujeto solo puede estar ceñida o operada por un conjunto de significantes muy pequeños. Es así que, por más que el atractivo de la tela televisiva en términos de colorido y de efusión sonora
sea muy grande, nosotros podemos tener la sensación de que cada vez nos representa menos. Aquellos que hemos vivido una época en que no había una prevalencia de ese espacio virtual, para nosotros ese espacio virtual, en lugar de abrir posibilidades, la cierra. No sé si a alguno de ustedes les pasa. Imagino que sí, porque acá no son ni tan jóvenes ni tan viejos como para no estar justamente en ese lugar limítrofe. A los que somos más viejos, no es que nos cuesta operar los botones de el tablet. Eso es una pavada. Lo que nos cuesta es encontrar algo que nos guste ahí, algo que nos represente. Porque, no sé, alguno de ustedes aquí es afecto, seriamente afecto a los videogames. Por favor, levante la mano. No. Sin embargo, si yo le pregunto esto a un conjunto de chicos de 13, 14 años para abajo, todos levantan la mano. Sin darse cuenta que en realidad todos ellos se significan en lo mismo. O sea, se apaga la singularidad. Lo que es verdaderamente impresionante. Bueno, esta es la cuestión de la vigilancia líquida. Hay algunos artistas que son visionarios. Me imagino que ustedes deben conocer la obra de Escher. ¿Sí o no? La próxima vez, les prometo, voy a traer slides con esa obra. Escher era un pintor que era, más que pintor, diría dibujante. Él vivió de 1888 a 1972. Y él se transformó en un creador muy original porque dibujaba objetos, construcciones, edificios, partes del cuerpo, en los que lo más notable era que el movimiento no tenía objetivo ni destino. O sea, lo contrario de una praxia. Por ejemplo, escaleras que subían a un lugar que era una pared cerrada. O sea, una escalera que llegaba a un lugar sin puerta. Deben haber visto alguna vez una mano que dibuja una mano que dibuja una mano. Las escaleras a veces uno las miraba y parecía que subían y a veces que parecía que bajaban en la misma. Exactamente, de acuerdo a la perspectiva en que vos la mirabas, podían ser para bajar o para subir, ¿no? Así como el día y la noche se transformaban de acuerdo al ángulo desde el que uno miraba, ¿no? O uno podía ver peces o patos volando de acuerdo al punto de vista que tenía, en que uno se ponía. Quiere decir que el objeto no definía su destino. Y esto puede ser interpretado de dos maneras diferentes. Primero, y creo que es lo que él quería decir, que el objeto no contiene el destino de las cosas. Que lo que ocurre no está en el objeto, sino en cómo uno lo mira y lo interpreta. Pero además, él fue, puede decirse, el inventor del sujeto sin destino. O sea que el sujeto de hoy, donde que no hay destino,
el sujeto de hoy está parado y congelado siempre en el mismo lugar de significación. Es por eso que los artefactos modernos generan adicción, porque el sujeto queda confinado a un lugar fijo. No solamente la vida pasiva, sino la vida en el interior de un automóvil, cada uno en su lata, ¿no? La vida frente al computador, es decir, la adicción al espacio virtual. Entrar por una llanela, por una ventana, Windows, a un mundo donde no hay movimiento, por lo menos no movimiento del cuerpo. Los movimientos son todos virtuales, no son ni reales ni simbólicos. Porque ¿qué significa, desde el punto de vista del destino de alguien, ganar un combate en videogame? ¿Cómo eso modifica el destino de alguien? ¿Cómo redirecciona un adolescente su vida porque él ganó un videogame, un torneo, nada, absolutamente vacío? Es un sujeto sin destino. Y Escher lo anticipó. Bien, ¿hacemos un pequeño intervalo o no? ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 9 y un poquito antes, porque veo que tenemos problemas con los trenes y la gente... Yo vivía por ahí, aunque sea por ahí, bueno, no, si no. hay preguntas... No, o... tengo un tema pendiente que nos puede llevar un tiempito, unos 20 minutos. ¿Aguantan? Sí. Que es la cuestión del higienismo. El higienismo discriminativo y la prevención primaria. Paradojas políticas de la ciencia y la medicina. La teoría de las enfermedades comenzó a tornarse científica, esto muy entre comillas, alrededor del siglo XVI, 1500 y poco. La primera versión científica, entre comillas, era de que las enfermedades se contagiaban por las miasmas, o sea, por las emanaciones producidas por las sustancias pútridas, podridas. Y entonces todo lo que era maloliente se transformó en fuente de enfermedad, hipotéticamente, o sea, en la creencia de entonces. Esas suposiciones llevaron a la marginación social, porque los pobres que no tenían agua y no tenían perfumes pasaron a ser fuente de enfermedad. Y eran tratados colocándolos en las mismas posiciones en la ciudad o en las poblaciones a donde se vaciaban los detritos. O sea que se creó una sinonimia entre detrito y pobreza. Y el primer movimiento higienista fue el de aislar a los portadores de estos malos olores. Aquellos que solo tenían para comprar una ropa en toda su vida y entonces su ropa no olía muy bien. Así se fueron generando las regiones marginales de las ciudades. En realidad, esa tradición de marginalización en las ciudades de la población pobre comienza en el siglo XVI. Y ustedes deben haber visto películas o leído los libros como Perfume, por ejemplo, que ilustra muy bien esto que estoy diciendo.
Lo que ocurre es que si por un lado los médicos recomendaban el aislamiento, eso trajo como consecuencia las poblaciones marginales de leprosos, y eso en algunas enfermedades trajo consecuencias benéficas, digamos, en el sentido de acabó con la epidemia de lepra crónica que había en Europa. En el inicio del siglo XVI, los leprosos prácticamente no existían más en Europa, hasta el punto que el rey Luis, creo que era Luis XII, Luis XI o Luis XII, no me acuerdo, transformó los leprosarios vacíos en santas casas de la misericordia. Esas casas tenían como misión, a partir de ahí, no tenían más leprosos, tenían la misión de alojar miserables, enfermos e insensatos. Insensatos en general eran o los locos o los disidentes políticos, que eran encerrados en el mismo lugar. Y hay que reconocer que para ser disidente político en aquella época había que ser insensato, porque ¿no? Enseguida acababa el órgano del pensamiento. Y entonces esto trajo como consecuencia el surgimiento de los hospitales. El hospital en Brasil y en Portugal hay varios hospitales, y en Francia, que se llaman Santas Casas de la Misericordia. En mi ciudad, en Porto Alegre, está la Santa Casa, el Hospital de la Santa Casa. Y en París está la Pitié-Salpêtrière, que es el Hospital de la Piedad, que es lo mismo. Bien. Y esa medicalización de la miseria, de la disidencia, de los problemas emocionales y la locura, y de las enfermedades, trajo como consecuencia la generación de una masa de población portadora de todas las desgracias. Y contrariamente a esa corriente, en el siglo XVII y inicio del XVIII, surge una corriente médica que propone separar los miserables de los enfermos. Y entonces la corriente higienista, que así se llamaba esa corriente de apartar a los sucios, entre comillas, a los supuestos portadores de enfermedad por la suciedad o por la podredumbre, se separan los enfermos. Y entonces las santas casas pasan a alojar enfermos y no miserables. Sin embargo, esta conducta higienista, que parece ser progresiva, no logra eliminar el prejuicio y los preconceptos que 200 años de higienismo segregacionista de la población habían generado. Y entonces las corrientes migratorias pasan a ser vigiladas, de modo de no contaminar a los habitantes naturales de determinado lugar. Es así que surgen las cuarentenas. Las internaciones por cuarentena
son de migrantes o navegantes que llegan a determinado lugar y son mantenidos en 40 días aislados, porque se suponía que era lo suficiente como para que los bichos que traían no se contagiasen. Entonces, digamos, el higienismo tiene toda una historia ligada al segregacionismo y donde la presencia de inmigrantes era tomada como peligrosa. Los locos, según cuenta Foucault en Historia de la locura en la época clásica, fueron paulatinamente separados de este conjunto. Y hubo dos grandes soluciones. Uno, echarlos de nuevo a las márgenes de la ciudad. Entonces las márgenes de la ciudad tenían poblaciones de locos. Otros que eran internados en las santas casas de la misericordia y otros que eran embarcados en aquellos navíos que se llamaban Narrenschiff, o sea, la nave de los locos, que eran lanzados a navegar en los ríos interiores y que no podían parar en ningún puerto. Entonces podían parar en un puerto para abastecerse, pero no al lado en el puerto mismo. La población los abastecía rápidamente para que se fueran lo más rápido posible. Entonces, el higienismo tuvo esa expresión del lado de los enfermos mentales, esa expresión del lado de los enfermos, y esa expresión del lado de los miserables y los inmigrantes. Quiere decir que la historia del higienismo, que la medicina siempre presentó como algo progresivo, en realidad es una historia muy contradictoria y muy controvertida en sus valores humanos. Eso tuvo expresiones en diferentes países. En los países coloniales, como Brasil, por ejemplo, como los esclavos, a partir de 1884 fue ¿cómo se llamaba? Ley Áurea primera. Sí, la Ley Áurea, que liberó por primera vez los esclavos en Brasil, dejó una población africana muy miserable porque no tenían ni cómo sobrevivir, no tenían ningunos bienes, en los márgenes de la ciudad. Y en los lugares de gran concentración de la población esclava, Brasil fue el segundo país en importación de esclavos de África, después de Estados Unidos. Entonces la cantidad era enorme, y ellos se agrupaban en lugares como Salvador, Río de Janeiro, etc. En Río de Janeiro, en las famosas favelas, en los lugares miserables. Entonces, una parte de ellos y una parte de los inmigrantes en los márgenes de la ciudad vivían en conventillos, que allá se llaman, ¿cómo se llaman? Los cortizos, se llaman curtizos, o sea, lugares de viviendas colectivas. En esos lugares de viviendas colectivas, la policía hacía razias para detener a los que eran supuestos delincuentes, supuestos contagiosos, supuestos inmigrantes ilegales y supuestos criminales de cualquier tipo. Y eso se transformó en una, se llamaba Operación Higienista. Eso duró hasta 1930 y pocos, con la llegada de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas no detuvo la conducta higienista marginalizadora.
El asunto es que cualquier política preventiva siempre estuvo expuesta en Brasil, sobre todo en los últimos 100 años, a tomar una inclinación higienista, en el mal sentido, o sea, de tornarse forma de control líquido, de vigilancia líquida de la población. Puede ser, bajo el pretexto de la salud, que se practique en realidad una política discriminatoria. Y eso ocurrió, no es que es mera suposición. En realidad, en la Constitución brasilera de 1934 hay un artículo que previene, que exige que el Poder Ejecutivo, que el gobierno, el Estado, se preocupe en evitar la reproducción de tipos humanos que no respondan al ideal de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Léanlo desde el punto de vista del nazifascismo, es eso mismo. Como en aquella época había una confrontación entre los sertanellos, que son los nordestinos, y los gaullos, que eran los inmigrantes alemanes y italianos, el fascismo italiano y el nazismo alemán no nacieron con Hitler o con Mussolini.